Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad al espacio Revista de Medio Oriente, que estamos hoy. Nos acompaña además aquí en persona Masha Gabriel, que es la directora de Revista. Masha, bienvenida. Muchas gracias, María. Y como siempre vamos a hacer un repaso sobre los medios, cómo enfocan las noticias relacionadas con Israel, qué es lo que nos cuentan, qué es lo que no cuentan, que muchas veces esa es la noticia realmente. ¿Qué ha pasado esta semana, Masha? ¿Qué has visto, qué has descubierto, qué te ha llamado la atención? Pues esta semana poco, porque digamos que el mundo ha estado ocupado en otros asuntos. Por ejemplo, en los niños de Tailandia. En los niños de Tailandia, que tengo ahí una pequeña duda, a lo mejor tú me lo sabes aclarar. No lo he seguido con mucho detenimiento. Sé que se ha utilizado tecnología israelí para poder sacar a los niños, pero creo que ha circulado un video falso en el que decían que eran expertos israelíes los que habían ido a sacar a los niños, y por lo que he podido investigar, esas imágenes no son realmente del rescate, con lo cual no serían buceadores israelíes quienes han ido, pero es cierto que la tecnología, por lo poquito que he visto, sí que es tecnología israelí. Lo que es curioso porque uno dice, ¿Tailandia firmaría el BDS o algo así? A ver, yo también he visto ese vídeo, no sé, porque no he investigado si es real o no es real, si corresponde a estos días de rescate en Tailandia o no, pero sí es cierto que efectivamente había tecnología israelí, sobre todo para el tema de la comunicación, para estar comunicados desde el exterior de la cueva con el interior de la cueva. A mí lo que me ha llamado la atención es que efectivamente se ha recogido en los medios españoles que ha sido un equipo multidisciplinar e internacional, ¿no?, de expertos de diferentes disciplinas los que han ido a Tailandia a colaborar, porque todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el planeta, ha estado pendiente de esto. Y sí, en algún medio se ha recogido pues eso, la presencia de buzos expertos británicos, de un canadiense y tal, y no se ha mencionado nada de Israel, salvo en La Razón, que sí ha recogido un pequeño apunte en este sentido, que vamos a ver, no es que sea necesario decirlo, pero bueno, si se dice una cosa, pues está bien que se diga todo, porque además Israel, siempre que hay una catástrofe natural, está de manera voluntaria y de manera altruista, con lo cual, bueno, pues es algo digno de alabanza, ¿no? Sí, lo que pasa es que es cierto que Israel no atrae la atención si no es mediática en general, si no es a través de tragedias o a través de conflicto. Todo lo que es sacarlo de esa página me parece que resulta más difícil, le resulta más difícil encontrar un pequeño espacio. Exactamente, sí ha tenido espacio. Perdona, ¿ibas a decir algo más? No, que estaba pensando en esto, por ejemplo, estaba viendo unos artículos el otro día acerca de, y lo oí en la radio, la cantante israelí Neta, que ganó el Festival de Eurovisión. Sí, el Festival de Eurovisión. No sé si al final pudo cantar aquí en Madrid. Cantó en una fiesta privada, en una de esas fiestas que son paralelas al orgullo, a todas las actividades que hay dentro del orgullo. Y además, bueno, también ha circulado un vídeo de la gente dentro de la discoteca jaleándole, cantando con ella, diciendo que es fantástica y maravillosa. Y ella luego en sus redes sociales diciendo que estaba feliz y contenta de haber venido a Madrid. Bueno, pues a mí lo que me ha llamado la atención, esto no lo oí, por ejemplo, esto no lo he encontrado en la prensa, tú lo sabes. En la prensa no, en las redes sociales. Claro, pero es que esto es lo llamativo, porque el boicot sí lo vimos en la prensa, lo que no vemos es el resultado positivo en este caso. Y lo que sí ha salido en la prensa son denuncias de unos norteamericanos, si no me equivoco, de que la canción sería un plagio. Que es interesante, pues yo no puedo juzgar si es un plagio o no, pero hay tantísimos casos en muchísimas canciones que son tildadas de plagio y no salen al primero que denuncia, pero en este caso volvemos a hablar de algo que tiene un componente negativo, ¿no? Y en este caso pues eclipsa esa cosa un poco más fiestera, etcétera. Claro, lo que es curioso es lo que apuntas, ¿no? Que basta que pase en Israel o con alguien relacionado con Israel para convertirlo en noticia, cuando si pasara en Liechtenstein o en cualquier otro lugar del planeta no sería noticia ni de lejos. Claro, porque que es en el fondo el doble estándar ¿no? En la doble vara de medir. Si algo sucede aquí en España, pues a nadie nos choca. Pero si sucede en Israel, siempre y cuando tenga ese componente, pues alguna confrontación o algo, ocupa la primera plana. Obviamente no son todos los medios, pero sí son de algún modo los mainstream, los medios principales, donde yo personalmente comentabas al principio que el tema no es tanto lo que dicen como lo que no dicen. Y para mí lo más llamativo es esa omisión sistemática de lo que es el sentir mayoritario. Las fuentes a las que siempre hacen referencia o personas que entrevistan, etcétera, son siempre minoritarias, o bien minoritarias en el discurso de odio, o bien minoritarias en esa especie de discurso anti-establishment de los propios israelíes, que es cuando hablamos del recurso sistemático a Haaretz,
como medio, cuando Haaretz representa creo que el 3% de la población. O sea, el mainstream no tiene espacio. O incluso a pseudo historiadores o expertos israelíes o judíos, pero que van en contra de la opinión mayoritaria, ¿no? Por ejemplo, cuando se cita, pues eso, Ilan Pappé, etcétera, etcétera. Eso es así. Ha habido otra cuestión que me ha llamado la atención a mí en la prensa de hoy, precisamente, sobre Israel, el tema de una presunta ley que quieren sacar, que por lo visto solamente va a afectar a judíos o que los judíos pueden decidir sobre Eso es falso, por ejemplo. Ese es el tema. Precisamente en eso hemos estado trabajando. La ley, y estoy hablando de la noticia, y esto lo ha hecho mal los medios españoles, pero lo han hecho mal también los medios israelíes. Por lo que estamos viendo, el país decía, el Parlamento israelí debate la creación de ciudades segregadas solo para judíos. Bueno, lo que se está, que aquí también hay que hacer un pequeño paréntesis, porque yo me he enfrentado a cuestiones en Twitter, de repente la gente me está diciendo en Twitter que por qué lo defiendo, etcétera. Yo no estoy defendiendo esta ley que a mí personalmente me parece una ida de olla. Lo que estoy intentando explicar es lo que cubren los medios. La ley no especifica que serán a judíos. Es decir, no habla de ciudades judías, habla de permitir a comunidades de la misma religión u origen decidir quién vive con ellos. Es decir, que si una comunidad árabe decide en Israel que no quiere judíos, lo puede decidir. Si una comunidad laica israelí decide que no quiere ortodoxos con ellos, lo pueden decidir. Esto es lo que está diciendo esta ley. Que si lo analizas, me decía un periodista, hombre, si lo analizas, lo que está diciendo en el fondo es que son para judíos, porque son mayoritarios. Bueno, esto puede entrar en una lectura un poco más en profundidad, pero no puede ser el titular, porque no se habla de ciudades para judíos. La segregación es por segregación. Eso te iba a preguntar, la palabra segregada ya le da peso al resto del titular. Sí, cierto, le da peso al resto del titular. La segregación, lo que pasa es que son ciudades donde se permitiría vivir a unos u otros. En cualquier caso, la ley ni siquiera estaba redactada. No es ley. Es una propuesta de ley que ni siquiera se había redactado. Y por lo último que leí, el propio Likud se estaba echando para atrás porque eso no funcionaba. Y además, apuesto que esto no pasa el Tribunal Supremo israelí ni por asomo. Entonces no podría avanzar. ¿Qué ocurre? Que es muy apetitoso para lanzarse. Eso te iba a decir. Que de nuevo es convertir en noticia algo que no es noticia. Y eso es un poco contravenir las reglas del periodismo, ¿no? En todo caso, en todo caso no, pero en muchos momentos yo creo que los medios son muy poco profesionales con Israel. Así como son extremadamente profesionales en muchos aspectos de política nacional, muy difícilmente te van a dar una noticia que puede crear malestar o lo que sea si no la comprueban. Con Israel es algo que va como la pólvora y estamos hablando de una irresponsabilidad de algunos de los medios mayoritarios, con lo cual es muy difícil. Me decía un amigo mío el otro día, dice, para leer Israel hay que leer casi más los blogs especializados que los medios de comunicación. Masha, para terminar, que tenemos ya poco tiempo, una última noticia que ha salido es el cierre de Kerem Shalom. ¿Cómo te parece que lo ha tratado esto la prensa? Pues te digo la verdad, no lo he visto. Cuéntamelo tú. Bueno, pues parece ser que el gobierno ha decidido cerrar ese... Ah, sí, el paso. Claro, cerrar el paso fronterizo, pero sin embargo sí que están entrando alimentos y medicinas. Sí. El cierre es como respuesta a la actitud y a la acción de Hamas y de las milicias que están tirando constantemente cohetes de nuevo, incendios en campos israelíes. Falté, me equivoqué. Por supuesto que lo he visto concretamente en la agencia EFE, que me llamó mucho la atención porque la agencia EFE decía que ante el aumento de tensión Israel decidía cortar el corte. El aumento de tensión son más de 1.000 incendios provocados por Hamas. Entonces, tensión por un lado, unilateral. De un lado solo. Sí, entonces es como una vez más. Pero esto es algo que además tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, esa sistemática ocultación de cualquier responsabilidad de los líderes palestinos en lo que sucede. Los únicos activos, los únicos sujetos de una acción son los israelíes. Entonces, que haya más de 1.000 incendios provocados, no sé si hablan de 30.000 kilómetros cuadrados. Las imágenes son horrorosas. Devastadores. Sí, negras, estamos hablando además de zonas que, yo he estado ahí y me parte el alma imaginar eso ahora,
zonas, parques naturales. Sí, como si fuera en cualquier lugar del planeta, claro, que es que ver un desastre natural así provocado por la mano del hombre y con la única intención de destruir es horroroso, pase donde pase. Y sabemos que son ha costado sudor y lágrimas conseguir que eso fuera ligeramente verde en algunos casos, y ahí lo tenemos siendo quemado. Y el problema es que los medios esto no lo están contando. Ni tampoco las organizaciones de defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Gracias, Masha, por estar aquí hoy en persona en Radio Sefarad. Como siempre, vamos a seguir mirando, siguiendo los medios de comunicación, cómo tratan las noticias de Israel, con la única intención de que sean, o de pretender que sea algo como tratan el resto de noticias del resto de países del mundo. No es que tengan que defender todo lo que hace Israel, ni muchísimo menos, pero sí que los criterios profesionales periodísticos, pues que siempre sean iguales con Israel como para el resto de los países. Ojalá. Ojalá.